Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy. Que está programada de libros sociales y actas de asamblea. El día de hoy no nos pudo acompañar el contador Martín, pero no quisimos dejar pasar por alto la plática, ya que consideramos que es un punto importante que queremos revisar. ¿Me pueden ayudar, por favor, a saber si se escucha bien? Muchas gracias. Ok, pues a nombre de la capacitadora Aprendiendo y de MRS Consultores, les damos la bienvenida a la plática del día de hoy sobre las actas de asamblea y sobre los libros sociales y la importancia que estos tienen en cada una de nuestras empresas. Como se los hemos comentado en algunas otras pláticas y en el transcurso de la plática van surgiendo algunas dudas o preguntas, pues les agradeceríamos que las fuéramos viendo con la finalidad de enriquecer más las participaciones, y recuerden que preguntando muchas otras personas también se benefician de las dudas. Entonces, pues bueno, primero vamos a empezar viendo qué son las sociedades o por qué a ellas les aplica, de qué manera les aplica. Todo lo que tiene que ver con libros sociales o todo lo que tiene que ver con actas de asamblea están dirigidas especialmente a todas aquellas sociedades que se han creado. ¿Pero qué son estas sociedades? Bueno, nos dicen que las sociedades o las asociaciones son un grupo de seres que viven de una manera organizada. Viene o proviene de una definición del latín societas, que significa asociación amistosa. Entonces, de entrada se supone que cuando las personas se unen o se juntan de forma amistosa, pueden crear una asociación. Entonces, podemos considerar que esta es la unión de varias personas. ¿Y cuál va a ser su finalidad? Pues tener o lograr objetivos comunes. Entonces, para eso principalmente todos creamos, o cuando se crea una nueva empresa o una nueva sociedad, pues se va haciendo con esa finalidad, ¿no? De ir cumpliendo fines comunes de todos aquellos que le integramos. Estas sociedades van a formar o van a desarrollar actividades económicas que les permitan producir o intercambiar bienes o incluso prestar servicios al mercado en general. Estas empresas tienen una unidad económica social integrada por elementos humanos, por elementos materiales, por elementos técnicos, y su objetivo siempre va a ser obtener utilidades. Entonces, estábamos viendo al principio que nosotros creábamos una sociedad porque buscábamos fines comunes con otras personas, pero algo que es muy importante es que la mayoría, si no es que el 100% de los que queremos crear sociedades, lo vamos a hacer porque queremos obtener utilidades o queremos recibir una participación, una retribución en un momento determinado. Adicional a compartir objetivos finales que sean benéficos. Las empresas son unidades productivas y pertenecen a sectores económicos, algunas con fines de lucro, algunas otras se crean sin fines de lucro. Entonces, una vez que nosotros hemos decidido cuál es el tipo de empresa o el tipo de sociedad que queremos, pues entonces ahora vamos a saber de qué forma o necesitamos conocer de qué forma vamos a crear o con qué reglas vamos a crear nuestra sociedad. Ya sea que decidamos que nuestra empresa pertenezca a un sector lucrativo o a un sector no lucrativo. Existen varios tipos de sociedades. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su primer artículo, nos habla acerca de los tipos de sociedades que existen, por lo menos las que controla la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en ellas encontramos diferentes tipos de sociedades, como las de nombre colectivo, las de comandita simple, las de responsabilidad limitada, las de comanditas por acciones, la cooperativa, la de acciones simplificadas, que esta última de acciones simplificadas es la más reciente, una del tipo de sociedades más recientes, y la que más o la que muchos de nosotros utilizamos o a las que pertenecemos son las sociedades anónimas. Entonces, ¿quién nos va a dar la regulación
en relación al tipo de sociedad que tenemos, pues bueno, vamos a hablar acerca de dos tipos de regulación, el origen y la regulación que van a marcar la forma en cómo nosotros tenemos que manejar o llevar a cabo nuestra sociedad. Y estos van a estar basados en dos puntos principales. Uno de ellos lo va a ser la Ley General de Sociedades Mercantiles y otra de ellas lo va a ser el Código Civil. Entonces, hay empresas que van a marcar sus reglas a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y esta siempre va a ser de aplicación federal. En el caso de las sociedades civiles o asociaciones civiles, estas van a estar enmarcadas o van a estar reguladas a través del Código Civil, así como de aplicaciones locales o estatales que se tengan en el lugar en el que las estemos creando. Entonces, siempre que tengamos una duda en relación a cómo estamos llevando a cabo nuestra sociedad o qué puntos necesitamos revisar, nos podemos remitir a estas dos legislaciones. A nivel del régimen o del marco jurídico, en las sociedades mercantiles, como es la sociedad, por ejemplo, la sociedad anónima, que es en la que nos vamos a enfocar un poquito más porque es de la que más conocemos o de la que más está dentro del mercado. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más a las sociedades anónimas. Sin embargo, si tenemos dudas en relación a otra, pues las podamos ir viendo. Y como les comentaba, en el caso de las civiles, ahí nos vamos a encontrar pues a las asociaciones o a las sociedades civiles. Pero ¿cuáles son los primeros puntos que nosotros necesitamos revisar o que tenemos que ver cuando queremos crear una sociedad? Pues probablemente muchos de ustedes que ya cuentan con una sociedad o que quieren crear alguna sociedad, pues nos dicen primero que tenemos que tener información específica. Y la primera es que, aunque no nos lo digan, así tiene que ser, es que el fin al que nos querramos dedicar o al que se quiera dedicar la empresa, primero tiene que ser un fin lícito y tiene que estar determinado de alguna manera. Recuerden que las sociedades morales o las personas morales son entidades jurídicas independientes. Aun cuando las sociedades morales están constituidas por personas, ya sea personas físicas o personas morales, estas siempre van a tener su propia personalidad, siempre van a tener su personalidad jurídica propia. ¿Qué otra cosa necesitamos revisar? Pues primero que tenga un nombre. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar a esta empresa? Cuando nosotros nos acercamos a los federatarios, es decir, a los notarios, para que nos ayuden con la constitución de nuestras empresas, pues lo primero que siempre nos van a pedir es dime cómo quieres que se llame. Y entonces le vamos a empezar a dar forma a nuestra sociedad, primero asignándole o poniéndole un nombre. Muchas veces estos nombres son distintos a los de sus socios, en el caso de, por ejemplo, sociedades anónimas, pero puede ocurrir que puedan ser similares en otro tipo de sociedades, como pueden ser las sociedades civiles. ¿Qué otra cosa tiene de particularidad? Pues bueno, ellas van a estar creadas por un patrimonio propio. Dado que son entidades jurídicas independientes, cuando sus miembros o sus socios se juntan para poder aportarle a esta sociedad entonces va a empezar a tener un patrimonio propio. Una vez que nosotros hemos elegido el nombre, pues se hace una búsqueda o el notario va a realizar una búsqueda en el sistema para ver la disponibilidad que tiene este nombre y finalmente su autorización. Muchos de ustedes que a veces han trabajado con nosotros cuando hemos ayudado, apoyado en la creación de sus empresas, siempre les pedimos que nos manden por lo menos 5 o 6 nombres, y la razón es esta, porque cuando el notario abre el portal para poder meter o para poder hacer la búsqueda de los nombres, pues muchas de ellas ya están ocupadas o en algunos casos son similares a otras, o incluso, por ejemplo, hay quien congela algún nombre y dice, este no se puede utilizar ni combinado con ningún otro, entonces esa palabra no la podemos utilizar. Entonces, esa es la razón por la que a veces nosotros les pedimos que nos apoyen con más de 5 nombres para poder hacer la búsqueda y revisar la disponibilidad y posteriormente la autorización. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues seleccionamos el régimen jurídico al que va a pertenecer.
una sociedad anónima, una sociedad de régimen simplificado, una sociedad civil, etcétera. Dependiendo del régimen jurídico que la querramos, es la forma en cómo la vamos a crear. Después necesitamos definir cuál va a ser su objeto social. Si ustedes abren un acta constitutiva o inician una revisión de su acta constitutiva, se van a dar cuenta que ese es el orden en el que debe de venir el desarrollo de su acta. Y no es por otra cosa, sino porque la misma ley así es como no lo marca. ¿Quién es el nombre? Si ya les autorizaron y con qué folio les autorizaron, qué tipo de sociedad va a ser y después definir cuál va a ser su objeto social o a qué se va a dedicar la empresa. Anteriormente era muy común escuchar o ver actas constitutivas que tenían muchísima información relacionada a su objeto social. Poníamos o se ponían muchos tipos de actividades porque se pensaba que entre más grande fuera el objeto, no tendríamos que hacer alguna modificación y entonces podríamos dedicarnos a comprar, a vender, a rentar, a dar servicios. ¿Por qué? Porque todo eso estaba englobado dentro del objeto social. Las cosas se han ido modificando y la autoridad, poco a poco también, la autoridad hacendaria nos va disminuyendo algunas posibilidades. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, cuando se hizo la cancelación de la prestación de servicios por outsourcing, nos dijo, ahora tú no puedes contratar a alguien si dentro de tu objeto social, pues tú te vas a dedicar a lo mismo. Entonces ahora es importante que nosotros estemos revisando nuestros objetos sociales para no caer en una discrepancia de este tipo. Una vez que nosotros hemos definido cuál va a ser la finalidad o cuál va a ser el objeto de las actividades que va a llevar a cabo la empresa, pues entonces tenemos que acordar cuál es el domicilio en el que se va a llevar. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de domicilio. En el caso de las personas morales cuentan con un domicilio social y con un domicilio fiscal. Este puede ser el mismo o puede ser diferente. Todas las actas constitutivas inician diciendo en el municipio de o en la ciudad de. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar enfocando cuál es nuestro domicilio social. Después nos van a decir cómo va a estar integrada nuestra sociedad, por quiénes van a ser aquellos socios, asociados o accionistas que van a estar dentro de nuestra sociedad, ya sean personas físicas o personas morales. Y entonces estas se van a tener que identificar o van a tener que dar su información de quiénes son, su RFC, su CURP. Hace muchos años no era obligatorio que pusieran o que entregaran su constancia de situación fiscal para que el notario pudiera hacer el llenado del formato del acta. Sin embargo, hoy es uno de los puntos más importantes que voltea a ver la autoridad. Y no solamente que nosotros le podamos dar el RFC al federatario, sino ahora es muy importante que revisemos que dentro de nuestra cédula de identificación fiscal no solamente aparezca la actividad a la que nos dediquemos de manera personal, sino deberemos tener ya dada de alta la actividad como socio o accionista. Entonces eso es muy importante. Les comentaba anteriormente, no era un requisito, pero ya hace, yo creo que 1 o 2 años, que ya es obligatorio que el RFC que tengamos que entregarle al federatario ya deba de tener el régimen de socio accionista adicional a cualquier otro régimen que nosotros tengamos de manera personal. Necesitamos también definir o explicarle a él cómo va a estar integrado nuestro capital. Primero, cuál va a ser el importe de nuestro capital. Recuerden que la sugerencia, o muchas veces los notarios nos sugieren que nuestro capital inicial, para no ser reportado ante la ley de lavado de dinero, pueda cumplir con ese parámetro, que ahorita anda aproximadamente como en 600, 700 mil pesos. Ese podría ser a lo mejor nuestro capital fijo mínimo, aunque cada uno de ustedes va a determinar cuánto es lo que les gustaría tener en el capital, y no por otra cosa, sino por el tipo de funciones o el tipo de actividades que vaya a hacer su sociedad. Recuerden que estos son requisitos generales, pero cada una de las empresas tiene sus reglas específicas. Una vez que hemos definido
cuál va a ser el importe de nuestro capital y cómo va a estar integrado, es decir, qué porcentaje de ese capital va a tener cada uno de nuestros socios, también deberemos definir cuál es la forma en cómo se va a administrar nuestra empresa. Es decir, en el caso de las sociedades anónimas, las vamos a administrar a través de un administrador único o las vamos a administrar a través de un consejo de administración en donde existe un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. Una vez que hemos definido o que le hemos explicado al notario cuál queremos que sea la forma de administración, también necesitamos decirle si queremos que alguien más represente a nuestra empresa o tenga ciertos poderes. ¿Para qué? Pues principalmente para llevar algunos trámites, como pueden ser los trámites ante el IMSS, los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, a lo mejor con conciliación con algún trabajador, etcétera. ¿Cuál es la sugerencia que nosotros regularmente les hacemos? Es el nombramiento de los poderes. Vamos a procurar, si no son de los socios, vamos a procurar hacerlo por separado con la finalidad de que este otorgamiento de poderes no esté dentro del acta constitutiva y no en un momento determinado tengamos que modificarla. Hace algunos años, bueno, hace ya muchos años, se definía cuál iba a ser la vida útil de las empresas. Y había empresas que regularmente siempre ponían 99 años, 99 años. Hubo algunas que yo me encontré que tenían incluso 15 años, 17, 20, y les llegó su periodo de vigencia. Actualmente la mayoría de las constituciones ya se hacen por tiempo indefinido. Entonces, aunque no está negado que si ustedes quisieran hacer alguna sociedad con una menor cantidad de años, pues lo puedan hacer. ¿Qué otra cosa nos piden definir? ¿Cómo va a estar conformado la vigilancia? ¿Quién va a vigilar la situación o la información que genere nuestra empresa? Regularmente en el apartado de vigilancia existe un encargado que es básicamente el comisario y que en muchas ocasiones solamente se pone como un requisito para cumplir con el desarrollo de nuestra acta. Sin embargo, el comisario tiene un papel muy, muy, muy importante porque finalmente él es el que va a ir revisando que la información financiera de cada una de nuestras empresas pues esté cumpliendo con los requisitos necesarios. Es importante revisar, así como vamos a hablar un poquito más adelante de la obligación de las actas, dentro de esas mismas obligaciones también estarán el informe del comisario. Entonces, dentro de las obligaciones de las empresas, pues también deberán solicitar el informe que les dé su comisario de forma anual. Y entonces, de esta manera, pues estaremos definiendo cómo se hará la vigilancia de nuestra empresa. Y después de ahí, pues vamos a empezar a elaborar todos los demás estatutos, como cuáles, pues algunas condicionantes que tienen que ver con las utilidades o con los retiros de dividendos o con la transmisión de las acciones, o sea, muchas de las otras cosas adicionales que podemos meter o que nos podamos imaginar, de las que nos podamos adelantar para tener claros los estatutos de nuestra empresa, es ahí donde los deberemos de insertar. Dentro del artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es la que nos da el argumento de que todas las sociedades deberán constituirse a través de federatario público y al mismo tiempo, cuando se hagan algunas modificaciones, que cambien la estructura original de nuestra empresa, pues también lo tendremos que hacer a través de federatario público. A través de él es que se nos autoriza la constitución de nuestra empresa. Una vez que nosotros le hayamos dado todos los datos de los que hablamos hace un rato, pues entonces él ya tendrá todos los elementos para poder hacer nuestro borrador. En muchas de las ocasiones lo que ocurre es que solamente le decimos al notario, yo quiero crear una comercializadora o yo quiero crear una empresa de servicios. Y le dejamos a él toda la responsabilidad para definir cada uno de los puntos de nuestra empresa. Es muy importante que todos los socios se involucren incluso en la revisión
de los estatutos que marca la empresa para que tengan claro si lo que se está poniendo dentro de estos estatutos es específicamente lo que cada uno de ustedes desea, ya sea para los argumentos generales como son el objeto, el domicilio, el nombre, pero yo creo que es más importante que revisemos todos los demás estatutos, ¿no? Cómo van a ser las reglas del juego dentro de la constitución de nuestra empresa. Una vez que nosotros le hemos entregado toda esta información al notario, pues él entonces procede a llevar a cabo, él procede a llevar un registro, a hacer un registro, a inscribirlo dentro del registro público, para entonces ahora sí tener completa nuestra acta constitutiva. Tal cual nos fuimos fuimos viendo los puntos que deberían de tener o con los que debería de contar nuestra acta, pues estas también están enmarcadas dentro de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 6º, donde nos dice qué información deberá contener. Y entonces vienen los mismos puntos, ¿no? El nombre, el objeto social, su razón o denominación, cuál va a ser la durabilidad de nuestra empresa, el importe del capital, la expresión de cada uno de los socios que aporte, ya sea en dinero o en bienes, si vamos a tener un capital fijo y variable o solamente un fijo, cuál va a ser el domicilio de la sociedad, cómo se va a llevar a cabo la administración de la sociedad, qué facultades van a tener los administradores, quién va a ser ese administrador o a quién más se le va a otorgar alguna clase de poder y cómo se van a distribuir las utilidades. Eso es algo muy importante que ocurre. Hay, por ejemplo, empresas que dicen en los primeros 5 años de operación de la empresa no se podrán hacer distribución de utilidades, o hay quienes marcan menos tiempo, o hay quienes dicen que desde el primer año se puede hacer. El notario ya tiene como una redacción preestablecida para estos puntos, pero estos son los que principalmente cada uno de los socios debe revisar, pues para que estén de acuerdo. Muchas veces hemos encontrado empresas donde se reparten utilidades en el segundo año y cuando hacemos una revisión a sus estatutos constitutivos nos damos cuenta que desde el principio habían dicho que no se iban a repartir en los primeros 5 o que a partir del tercer año no se iban a repartir, sino se iban a volver a reinvertir en la empresa. Y a veces esa falta de conocimiento nos hace cometer errores al momento de llevar a cabo la administración de nuestra empresa. Entonces es muy importante que no solamente participemos en la elaboración de los estatutos, sino que los vayamos recordando en el transcurso del tiempo para no cometer alguna clase de errores. La misma Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que es una obligación de las sociedades tener un fondo de reserva, la famosa reserva legal, que habla de un 5% anual hasta no exceder del 20%. Entonces, es importante también que todas nuestras empresas pues deban de contar con este fondo de reserva. ¿Por qué? Pues porque la propia ley así no lo marca. Cómo van a ser las reglas en el caso de una disolución, en el caso de que una empresa se disuelva de forma anticipada, cómo van a ser esas reglas. También la Ley General de Sociedades Mercantiles nos pide que dentro de nuestro estatuto constitutivo venga. En el caso de las empresas que se van a liquidar, la forma en cómo se liquidarían. Entonces, todos estos requisitos o todos estos puntos que vimos son reglas que ya establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y que deberán estar plasmadas en nuestra escritura constitutiva. ¿Para qué? Pues para que nuestra empresa funcione de la mejor manera y podamos cumplir pues con todos los requisitos de los estatutos de la Constitución. En el caso de les comentaba yo hace un rato que en el caso de las personas morales, que son sociedades civiles o asociaciones civiles, pues su marco jurídico está en el Código Civil Federal, en el artículo 25. Y entonces ahí es donde nos da entrada a este tipo de sociedades, así como a las sociedades cooperativas, las mutualistas y algunas otras. Ahorita vimos todo lo que tiene que ver a nivel de fundamentos de la constitución de nuestra empresa.
como la parte de los antecedentes. Pero ¿quién es el que nos obliga o quién es el que nos marca que debemos de llevar un registro tanto de nuestros libros de actas, como nuestro libro de acciones, como nuestro libro de variaciones? Pues finalmente va a ser el Código Fiscal, como a través de los requisitos de la contabilidad. Tanto el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación van a ser quienes nos den el fundamento de nuestros libros o de llevar a cabo nuestras actas y nuestros libros sociales. El artículo 86 nos dice que todos los contribuyentes, todas las personas morales, estamos hablando de las obligaciones de las personas morales, además de hacer todas o de llevar a cabo todas las obligaciones que establecen los propios artículos de esta ley, nos dice que deberán llevar la contabilidad de conformidad con lo que marca el Código Fiscal de la Federación, así como su reglamento. Entonces, la ley del ISR nos dice, aparte de todo lo que tienes que cumplir, tienes que apegarte a lo que el código te dice. Y por el otro lado, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán en lo siguiente. Y en el artículo, en el inciso 1 nos dice, para efectos fiscales la contabilidad se integra por, y nos dice que se integra por los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales y libros y registros sociales. Y entonces el Código Fiscal de la Federación es el que nos marca la obligatoriedad para llevar a cabo o para tener nuestros libros y nuestros registros sociales. Por otro lado, el reglamento del Código Fiscal en el artículo 33 nos dice que se estará en lo siguiente: los documentos e información que se integren en la contabilidad son, y aquí no solamente nos habla de los libros sociales, nos dice las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente. Y entonces aquí la primera pregunta para todos los que nos están acompañando el día de hoy es: ¿contamos o nuestras empresas cuentan con sus acciones impresas o con sus partes sociales impresas o con sus títulos de crédito impresos? ¿Contamos nosotros con ellos? Entonces, ellos van a ser los únicos dueños de esas acciones, van a ser pues, los que tengan su papelito, los que puedan demostrar que cuentan con esa documentación. Entonces, no solamente cuenta que dentro del acta constitutiva pues esté nuestro nombre. Aquí nos dice que también deberemos de tener nuestras acciones o nuestras partes sociales o nuestros títulos deberán estar en nuestro poder. Entonces es muy importante que revisemos si estamos cumpliendo con este requisito. Por otro lado, cuando habla acerca de las asambleas o de la forma en cómo se van a llevar a cabo las asambleas, la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 178, perdón, nos dice, los libros que una sociedad está obligada a tener son, 1, el libro de Asamblea General de Socios Ordinarias y Extraordinarias. Recordemos que dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos hablan de 2 tipos de asambleas: las asambleas que hacen los socios de manera ordinaria y las asambleas de socios que se hacen de forma extraordinaria. Recordemos que la Asamblea General de Socios o de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Ellos son los que pueden acordar y ratificar todos los actos y operaciones, así como las resoluciones que las resoluciones se cumplan y por las personas que se designen. ¿A través de qué? Pues a través del administrador único o a través del Consejo de Administración. En esta clase de resoluciones o en las resoluciones que se tomen, e incluso me dice si hay resoluciones que se tomen fuera de la asamblea, pero que la propia asamblea de accionistas aprobó o por unanimidad de votos se llevó a cabo, se considerarán válidas. Entonces, podemos tener una asamblea convocada,
pero si por alguna razón no hubo una convocatoria, pero se encuentra el 100% de los accionistas y ellos acordaron y las resoluciones que se acordaron fueron en su totalidad, es decir, por todos los socios fueron aprobadas, pues entonces estos tendrán todos los efectos legales y tendrán la misma validez como si se hubieran adoptado a través de una reunión o en una asamblea general o en una asamblea especial. Entonces, recordemos que el órgano supremo de las sociedades pues van a ser la Asamblea General de Accionistas. Y entonces ahí es donde vamos a llevar a cabo todos esos acuerdos. El artículo 179 de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que en el caso de las asambleas generales de accionistas, ya sea ordinarias y extraordinarias, dice que unas se podrán o se van a llevar, ambas se deberán llevar dentro del domicilio social de la empresa. Algo que es muy importante es que nos dice, si no está este requisito, es decir, si esas asambleas no se llevaron a cabo en el domicilio social, estas podrán ser nulas, excepto, o nos dice, salvo caso fortuito de fuerza mayor, que no se hayan podido llevar. Es por eso que cuando ustedes revisan sus asambleas ordinarias, sus asambleas extraordinarias, siempre al principio nos va a decir que se llevaron a cabo en el domicilio social. ¿Por qué? Pues porque es un requisito para poder llevar a cabo esta clase de asambleas. Pero ¿cuáles van a ser las asambleas ordinarias y cuáles van a ser nuestras asambleas extraordinarias? A partir del artículo 180 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que son asambleas ordinarias todas aquellas en donde se reúnen para tratar cualquier asunto. Puede parecer obvio, dice, pero excepto los que tengan que ver con asambleas extraordinarias, ¿no? Entonces, podemos llevar a cabo todas las asambleas siempre y cuando no tengan que ver con las formalidades que deben llevar a cabo a través de asambleas extraordinarias. Pero de entrada, lo que nos dice que debemos llevar a cabo es por lo menos una asamblea ordinaria al año. Eso no lo marca el artículo 181. Entonces nos dice, las asambleas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año. ¿Y cuándo se va a hacer? Nos dice, dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio, para realizar algunos asuntos incluidos que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿cuándo vamos a llevar o cuándo tenemos obligación de llevar a cabo nuestras asambleas ordinarias? Pues bueno, por lo menos una vez al año deberemos de llevarla y esta la deberemos de hacer entre los periodos de enero y a más tardar en el mes de abril. Los accionistas deberán de reunirse para poder llevar a cabo estas asambleas. ¿Qué se supone o qué deberíamos de ver en nuestra orden del día de estas asambleas? Pues bueno, dentro de estas se van a discutir o a aprobar o a modificar informes del administrador, es decir, el administrador en esa época o en esas asambleas es donde tiene que dar el resultado o el informe de los resultados del ejercicio anterior. Es decir, estamos hablando ahorita de 2021, si la asamblea se llevó a cabo entre enero y abril del 21, deben de aprobarse los resultados que se dieron en el ejercicio 2020. Entonces, el administrador o si tenemos consejo de administración, en este caso el presidente, tendrá que llevar a cabo un informe que deberá dar a conocer a los socios sobre los resultados del ejercicio anterior. De la misma forma, dentro de esta misma es donde el comisario deberá avalar la información que el administrador le esté presentando a los accionistas o bien el presidente del consejo. Dentro de estas mismas asambleas anuales, me dice que también aquí se podrán determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y a los comisarios. Esto siempre y cuando no se hayan fijado dentro de los estatutos. ¿Y qué son esos emolumentos? Pues no es otra cosa más que el pago que la sociedad tiene que hacerle al administrador y le tiene que hacer al comisario, precisamente a uno por administrar y a otro por vigilar la administración de la empresa. Entonces, no solamente, esto nos da entrada pues a poder revisar si nosotros estamos utilizando o le estamos pagando a nuestros administradores y a nuestros comisarios algún importe por el trabajo que desarrollan
vuelvo a repetir, a los administradores por hacer los informes y llevar a cabo la administración de la empresa, y a los comisarios por realizar la vigilancia de la información que se genera. Ahora, ya vimos y nos dijeron, lo que no es extraordinario va a ser siempre ordinario. Pero ¿y entonces ahora qué es las asambleas extraordinarias o qué vamos a poder ver en asambleas extraordinarias? Como su nombre lo dice, así como en el caso de las ordinarias nos obligan a hacer por lo menos una vez al año, sin que esto evite que podamos hacer en algún otro periodo, en el caso de las asambleas extraordinarias, su función es que se van a llevar a cabo sin esa obligatoriedad. O sea, estas van a ser de forma espontánea. Entonces, las asambleas extraordinarias o cuando se reúnen los accionistas para llevar a cabo este tipo de asambleas, nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 182 qué asuntos podríamos ver. Y entonces nos dice que podríamos aquí revisar, por ejemplo, la prórroga de la duración de las sociedades. Recuerdan que hace un momento les decía que hace mucho tiempo, hace muchos años, había empresas que creaban sus sociedades con un número de años, con 15, con 20, con 99 años era la empresa más común. A nosotros nos ha tocado ver empresas que ya han cumplido con sus periodos de vigencia y entonces los socios tendrían en ese momento que hacer una asamblea extraordinaria para prorrogar esa duración de la sociedad. Hoy ya podríamos decir que para que nuestra sociedad sea permanente, es decir, de forma indefinida, o bien aumentarle su vida. Si tenía 99, aumentamos otros 99 años. Entonces eso va a depender de cada uno de los accionistas o de la asamblea de la asamblea de socios. Entonces, uno de estos puntos es si queremos cambiar la durabilidad de nuestra empresa, esto forzosamente lo tendríamos que hacer a través de una asamblea extraordinaria. Si queremos llevar a cabo la disolución anticipada de nuestra empresa, es decir, que no nos esperemos a su época de vigencia, sino la queremos disolver de forma anticipada, pues esto también debería de hacerse a través de una asamblea extraordinaria. ¿Qué otra cosa? Los aumentos o las reducciones de capital también se tienen que hacer en asambleas extraordinarias. Cambios de objetos sociales, ya sea que querramos modificar el objeto social porque queremos que la empresa ya se dedique a otra cosa, o le queremos aumentar el objeto social o le queremos disminuir el objeto social. ¿En qué casos? Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la comercialización de algún artículo y ahora también lo quieren hacer no solamente al público en general, sino también lo quisieran hacer con el gobierno federal, estatal o municipal. Y entonces nosotros necesitamos tener esa autorización de que no solamente le vendemos a cierto grupo de personas, sino también queremos licitar para poder participar vendiéndole a gobierno. Entonces, muchas escrituras no tienen esas leyendas o esos apartados, entonces podríamos modificarlo, pero esto también se va a llevar a cabo a través de asambleas extraordinarias. Si a lo mejor hay algún cambio de nacionalidad de la sociedad, eso no me ha tocado verlo, o si hay una transformación de la sociedad, es decir, yo tenía una sociedad de responsabilidad limitada y ahora la quiero convertir a una sociedad anónima de capital variable. Entonces, si yo voy a transformar o si quiero hacer una transformación de la sociedad, necesitaría hacerlo a través de una asamblea extraordinaria. ¿Qué otra cosa voy a ver aquí? Pues fusiones con otras sociedades, si queremos emitir acciones privilegiadas, si queremos emitir bonos o cualquier otra modificación del contrato social. Algo importante es, muchas ocasiones nos preguntan, ¿cuándo voy a saber si debo de llevar una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria? Nuestra respuesta más común siempre es, cuando vayas a modificar cualquier cosa que tenga que ver con el contrato original o con los estatutos originales de tu instrumento constitutivo, entonces estarás hablando de una asamblea extraordinaria. Todas las demás las vamos a llevar a cabo en asambleas ordinarias. Adicionalmente, recuerden que todos los puntos que se lleven a cabo en asambleas extraordinarias, pues se van a considerar
inscribibles, es decir, tendremos que llevar a cabo la inscripción en registro público para que ellos tengan en cuenta las modificaciones que se hicieron a través de este tipo de asambleas. Entonces, todo aquello que cambie o modifique nuestros estatutos sociales o nuestro contrato social, pues deberá o exigiblemente tiene que estar a través de asambleas extraordinarias. ¿Cuándo se van a llevar? Pues en el momento o en el tiempo en el que los socios o accionistas así lo decidan, porque estas no tienen fechas establecidas o preestablecidas. Es cuando se tenga la necesidad de hacerlo, es cuando se van a llevar a cabo. Pero ¿y cómo se van a llevar a cabo estas asambleas? Es decir, ya vimos qué asuntos podemos tratar. Ahora vamos a revisar cómo debemos de llevar a cabo estas asambleas. El artículo 183 nos dice que tanto nuestras asambleas ordinarias como nuestras asambleas extraordinarias están sujetas a una convocatoria. Es decir, deberá el administrador o el presidente del consejo de administrador o incluso los comisarios pueden o tienen las facultades para poder llevar a cabo la convocatoria de las asambleas, ya sea ordinarias o extraordinarias. Pero si en su caso el administrador o el presidente del consejo o el propio comisario no hicieran la convocatoria y hay asuntos importantes que tratar y por alguna razón ellos no lo han hecho, el artículo 184 faculta a los propios accionistas, es decir, si por lo menos el 33% de los accionistas o del capital social está de acuerdo en llevar a cabo una asamblea, ellos también podrán solicitar por escrito en cualquier momento, tanto al administrador único o al presidente del consejo, para llevar a cabo una convocatoria de una asamblea general de accionistas y que se puedan tratar todos los asuntos que requieran llevar a cabo. Entonces, no solamente estamos facultados los administradores o los presidentes y los comisarios, sino también si hubiera asuntos importantes, pues los propios accionistas son los que podrían solicitar una convocatoria. En el caso de que el administrador o en el caso de que el presidente del consejo o en su caso el comisario se rehusaran a hacer la convocatoria que los accionistas de este 33% quisiera hacer, o no lo hicieran dentro de un término de 15 días en donde se recibió la solicitud por parte de los accionistas, entonces quienes representen este 33%, pues exhibiendo sus títulos podrán llevar a cabo la asamblea. Y entonces aquí otra vez volvemos a ver que es muy importante tener nuestros títulos accionarios porque es la única forma en cómo podremos tener derecho a llevar a cabo a solicitar estas asambleas si el administrador o el presidente del consejo o en su caso el comisario se rehusasen a llevar a cabo una convocatoria. Por otro lado, el artículo 185 nos dice que esta petición anterior, de la que hablábamos del 33% de los accionistas, podrá ser hecha por el titular de una sola de las acciones solamente Discúlpenme, creo que se me fue el audio. ¿Me pueden confirmar si ya se escucha? Sí.
Ok. Les pido una disculpa, se nos fue rápido por aquí el internet. Entonces espero que les pueda iniciar en donde nos quedamos. Ok. Les comentaba que en el caso de accionistas que no sean accionistas mayoritarios, pero que representen o representen este 33% del que hablábamos, y ellos noten que no hemos llevado a cabo nuestras asambleas, las de obligación, nuestras asambleas anuales en los últimos 2 ejercicios, ellos presentando su título accionario pueden en cualquier momento solicitar que se lleven a cabo esas asambleas. Entonces es importante que le demos cumplimiento a lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos marca. Por otro lado, anteriormente o dentro de los mismos estatutos sociales que tenían nuestras actas constitutivas, ahí se nos decía la forma en cómo deberíamos de llevar a cabo la convocatoria de nuestras asambleas, y entonces la mayoría de nuestras actas constitutivas dicen que se podrá llevar a través de una publicación en el diario oficial más conocido, ya sea a nivel local o a nivel nacional, que deberemos de poner las convocatorias avisando o haciéndoles llegar la convocatoria a todos los accionistas de la celebración de las asambleas que vayamos a hacer. Sin embargo, dentro de las últimas reformas que tuvo la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 186 nos dice que la convocatoria para las asambleas generales, llámense ordinarias o extraordinarias, deberán hacerse por medio de la publicación de un aviso del sistema electrónico que establece la propia Secretaría de Economía. Y dice, con la anticipación que fijen los estatutos o en su defecto 15 días antes de la fecha señalada. Entonces, a partir ya de hace algún tiempo, lo que hacemos para poder llevar a cabo las convocatorias es que con firma electrónica del administrador o con firma electrónica del comisario, quienes son de entrada los primeros facultados para poder llevar a cabo las convocatorias, se meten a este sistema de la Secretaría de Economía para dar aviso electrónico de esas convocatorias. Y entonces, a través de esta, es como actualmente se están llevando las convocatorias de las empresas. Entonces, ya no solamente lo debemos hacer a través de una publicación en un periódico oficial, sino también lo podemos hacer a través de este sistema electrónico que tiene a nuestra disposición la Secretaría de Economía. Ahora, una vez que ya conocemos o que ya sabemos que debemos llevar a cabo, que dentro de nuestras obligaciones está el llevar a cabo asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias en el caso de que sea necesario, ¿qué necesita o cómo es la forma de llevar a cabo o cuál es la agenda para llevar a cabo estas asambleas? Pues bueno, el artículo 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que de entrada, en la convocatoria que nosotros hagamos, ya sea a través de un periódico o ya sea a través del portal electrónico de la Secretaría de Economía, ahí es donde deberemos de poner el orden del día. ¿Y qué es el orden del día? Pues no es otra cosa más que la agenda de lo que vamos a revisar en la asamblea a la que estamos convocando. Algo que es muy importante es, una vez que hemos publicado esta orden del día, no se pueden llevar a cabo, no se pueden tratar en la asamblea asuntos que no tengan que ver con esta orden del día. Si por alguna razón se llevaran a cabo esta clase de asuntos que no están dentro del orden del día, no tendrán la validez porque no se publicaron o no estaban dentro de la convocatoria que se hiciera. Me dice el artículo 188 también de la Ley General de Sociedades Mercantiles que toda resolución de la Asamblea tomada con infracción de lo que disponen los 2 artículos anteriores, es decir, de no tener orden del día,
será nula, era lo que les comentaba. Si nosotros dentro de nuestros puntos del orden del día no pusimos o no escribimos uno dentro de la convocatoria, pero sí lo queremos tratar en la asamblea, no lo podemos llevar a cabo, a menos que el 100% de los accionistas vote porque sí se adicione algún punto en esta revisión del orden del día. De lo contrario, con que uno de ellos diga, no, esto no, para esto no se convocó, no podríamos llevar o no podríamos tratar puntos adicionales que no estuvieron redactados dentro de esa orden del día. Algo que es importante cuando les decía yo que revisáramos nuestras actas es porque dentro del mismo instrumento constitutivo nos marca en qué momento se van a considerar válidas nuestras asambleas ordinarias o nuestras asambleas extraordinarias. Puede diferir de lo que diga el artículo 189 de la ley. Este artículo 189 nos dice que para que las asambleas, en el caso de las ordinarias, se consideren legales, esta deberá estar representada por lo menos por la mitad del capital social. Y las resoluciones que en esta se tomen solo van a ser válidas si se toma por la mayoría de votos. ¿A qué se refiere? Recuerden que decíamos que para poder llevar a cabo nuestras asambleas íbamos a hacer una convocatoria. Hicimos nuestra convocatoria y resulta que no llegaron todos los socios o todos los accionistas. Pues este artículo nos dice cuándo, si llega qué cantidad, y aquí nos dice, si llega la mitad del capital, es decir, si está el 50% de los accionistas, entonces podremos llevar a cabo la asamblea. Pero esto dice la ley, eso dice el artículo 189. Particularmente cada persona o cada accionista deberá revisar en el acta constitutiva si dentro de sus estatutos también habla de que las asambleas ordinarias podrán llevarse a cabo después de convocatoria si se reunió la mitad del capital, porque es probable que algunas actas digan si se encuentra reunido el 75%, el 80%. Y entonces, aunque el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos marque que solamente con el 50% lo podemos llevar a cabo, recuerden que el que manda es el instrumento constitutivo. Entonces, volteen a ver de qué porcentaje habla sus actas o su acta constitutiva cuando habla acerca de este punto. Por otro lado, el artículo 190 nos dice que salvo en lo que diga el instrumento constitutivo, en las asambleas extraordinarias deberá de estar representada por lo menos con 3/4 partes del capital. Y las resoluciones que en esta se tomen deberá de ser por lo menos por la mitad del capital social. Y vuelvo al mismo punto. En el caso del 189 nos habla de las asambleas ordinarias. En el caso del 190 nos habla de las asambleas extraordinarias. En las ordinarias la ley nos dice que con el 50% y en las extraordinarias con 3/4 partes del capital. Sin embargo, es importante, vuelvo a repetir el punto, que revisen en lo particular cada una de sus instrumentos constitutivos porque estos pudieron haber marcado un porcentaje diferente. No sé si ustedes han visto o han escuchado que cuando se hace una convocatoria, regularmente en ese mismo aviso se dice, se llevará a cabo convocatoria o se llevará a asamblea tal día en tal hora. Y en segunda convocatoria en tal día en tal hora. Puede ser el mismo día en diferentes horarios. ¿Por qué? Porque también la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla de 2 convocatorias, de la primera y de la segunda. De acuerdo a la ley, decíamos que en el caso de las ordinarias con el 50%, pero me dice el 191 que si la asamblea no se pudo celebrar el día señalado o en el horario señalado, entonces en segunda convocatoria lo podemos hacer. Y entonces también necesitamos revisar cuántas acciones están representadas, porque también el acta constitutiva nos dice cuál va a ser el mínimo de accionistas en primera convocatoria y cuál el mínimo de accionistas en segunda convocatoria. Como les comentaba,
hace un rato, una vez que se han tomado las resoluciones en asambleas ordinarias y extraordinarias, las actas de asamblea extraordinarias forzosamente deberán ser protocolizadas ante federatario público e inscritas en el registro público del comercio. Entonces, las actas extraordinarias no solamente deberán estar protocolizadas, sino también deberán estar registradas. El artículo 128, cuando nos habla, ahorita acabamos de concluir con la parte del libro del libro de actas de asamblea. Entonces, todas estas asambleas o todas estas convocatorias que se hicieron y que dieron como resultado una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, pues deberán estar guardadas o archivadas en lo que nosotros llamamos el libro de actas. En ese libro de actas debe de iniciar con nuestra acta constitutiva y con todas las actas ordinarias que se hayan celebrado o que hasta esta fecha. Es decir, desde que se creó nuestra empresa hasta esta fecha ya deberíamos de contar con todos nuestros libros de actas en donde vengan todos los antecedentes de las resoluciones que se hayan tomado, que hayan tomado los accionistas a través de asambleas ordinarias o a través de asambleas extraordinarias. Entonces, ahí concluimos con nuestro primer libro que debemos de tener, que forma parte de nuestra contabilidad, el libro de actas de asamblea. Por otro lado, tenemos un libro que llamamos el libro de accionistas. Y este está fundamentado también en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 128, en donde nos dice que en el caso de las sociedades anónimas, ellas deberán de tener un registro de las acciones. ¿Y qué es lo que va a contener este libro? Pues el nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las acciones que le pertenezcan. En este libro nosotros tenemos que registrar quién es el socio, cuántas acciones tiene, de qué serie o de qué clase tiene sus acciones y cuál es el valor de las acciones. Deberemos también aquí registrar si alguno de ellos adquirió o aportó capital que le haya permitido aumentar sus acciones, o bien si este mismo transmitió acciones, es decir, a través de donaciones, de venta, disminuyó sus acciones. Entonces, este libro de registro de acciones nos va a ir marcando los movimientos accionarios a nivel de títulos que se tienen dentro de la entidad. Algo que es muy, muy, muy importante es lo enmarcado en el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la que nos dice que la sociedad considerará como dueño de las acciones solamente a quienes aparezcan inscritos en el registro del libro de accionistas. Entonces puede ocurrir que muchos digan, pero yo estoy dentro del acta constitutiva, o sea, mi nombre está en el acta constitutiva y por lo tanto yo soy el dueño de esas acciones. Pues no, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que si estás en el instrumento constitutivo, si tienes tu título, pero no apareces inscrito en ese registro de accionistas, entonces no se te puede considerar dueño de esas acciones. También nos habla que la inscripción deberá publicarse a través del sistema electrónico. Como les comentaba hace un rato, se hicieron diversas reformas ya hace algún tiempo, en donde no solamente vamos a registrarlo en nuestro libro de accionistas, sino que actualmente también es muy importante que hagamos la actualización en este sistema electrónico. El portal de la Secretaría de Economía tiene un apartado que así se llama, libro de accionistas, en el cual nosotros deberemos de registrar. Es muy similar a las actualizaciones que hoy nos solicita el SAT de la actualización de socios, pero esta es a través de la Secretaría de Economía, en donde deberemos de registrar en ese libro de accionistas la actualización. Si no hemos tenido cambios desde que se constituyó nuestra empresa a la fecha, pues no tendríamos que hacer ningún tipo de movimiento. Sin embargo, si hemos estado haciendo transmisiones accionarias o hemos cambiado de accionistas,
aquí es donde deberíamos de registrarlo, a través de este sistema electrónico. Yo los invito a que lo revisen para que confirmen que los datos que tienen en su último instrumento constitutivo, el que tienen en el sistema electrónico y el que tienen en el SAT, pues sea exactamente el mismo. ¿Qué revisará la Secretaría? Pues se asegurará que el nombre esté correcto, su nacionalidad, su domicilio, o sea, todo lo que tengamos en nuestro instrumento constitutivo o nuestra última actualización es lo que deberá mostrar este sistema. Y pues la propia autoridad nos dice que todos nuestros datos pues se mantendrán de forma confidencial. Les comentaba que este libro de acciones iba a registrar todos los movimientos accionarios que haya tenido nuestra empresa. Por último, tenemos un libro de accionistas o un libro de variaciones, en donde la Ley General de Sociedades Mercantiles también nos dice cómo vamos a llevar estos registros. Si hubo modificaciones, si hubo aumentos, si hubo disminuciones de nuestro capital, pues entonces también lo deberemos de registrar, que aquí lo marca el artículo 219. Entonces, ya tenemos ahora tres libros de los cuales deberemos, o con los que deberemos de contar dentro de nuestras empresas: el libro de actas, el libro de acciones y el libro de variaciones en el capital. En este libro de variaciones en el capital, pues se van a reflejar los aumentos o las disminuciones. Puede parecer que es lo mismo el libro de variaciones y el libro de acciones, pero no. El libro de acciones es donde de forma particular nos dice quién es el socio, cuántas acciones tiene y cuánto valen sus acciones y de qué serie. En el caso del libro de variaciones, lo que nos habla es del global. Si la empresa inició con un capital de 1 millón, después en una fecha X aumentó a 500,000 más, entonces ya tiene 1,5, después aumentó 200, ya tiene unos 700, después disminuyeron a lo mejor los mismos 700 y ahora ya tiene 1 millón. Aquí habla del global. En el libro de variaciones del capital nos habla de las variaciones del total del capital, mientras que el libro de acciones nos habla en lo individual, en los movimientos en acciones que ha tenido cada uno de los socios. Entonces, podría de pronto confundirse, pero son muy diferentes. Pues ya para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, ya me pasé por 2 minutos. Como conclusiones les podemos comentar que mientras que más del 50% de las micros y pequeñas empresas desaparecen antes de cumplir los primeros 5 años de vida. El promedio de vida dentro del mercado es ligeramente mayor, llegando a tan solo 7 años. Así también la esperanza de vida de las llamadas empresas familiares pues alcanza lo máximo 25 años. ¿Por qué les hacemos esta reflexión? Porque los antecedentes nos dicen cómo duran o cuánto es el tiempo que duran las empresas o cuál es la vida dentro del mercado nacional de estas empresas. Es por eso que una de las herramientas principales que nosotros deberemos de contar, pues van a ser básicamente el tener la historia financiera y la historia administrativa de nuestras empresas. ¿Cómo vamos a tener esa historia? Pues a través de esos libros, de nuestros libros corporativos, nuestros libros sociales. Todos aquellos que muestran cuáles han sido los sucesos de nuestras empresas, cómo se han comportado, cuáles son sus acontecimientos más importantes a lo largo de su vida. Toda esta información la vamos a reflejar dentro de nuestro libro de actas, de nuestro libro de acciones, de nuestro libro de variaciones. Es por eso que se nos hizo muy importante poderles recordar esta plática con la finalidad de que volteemos a ver si estamos cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos o que deberíamos de tener para nuestra empresa y no en un momento determinado llegar a tener algún problema, ya sea de manera personal con algún otro socio o de forma legal con las autoridades. Entonces, de ahí la invitación de que ustedes puedan poner al corriente todos sus libros y saben que nosotros estamos a su disposición para poderles ayudar, para poderlos orientar, para poderles ayudar con este proceso si es que todavía no lo han iniciado. Pues yo me reitero a sus órdenes, así como
los servicios que nosotros como firma prestamos. Y a nivel de capacitación, pues saben que tenemos la plataforma de Aprendiendum. Cualquier persona que quiera conocer todas nuestras pláticas que hacemos de manera presencial o las que ya tenemos de manera virtual, pues podrían acercarse para tener acceso a ellas. No sé si haya alguna pregunta. Ok, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de poderles platicar acerca de este tema, que a nosotros nos resulta en verdad muy, muy interesante y muy importante. Esperemos que también les haya sido de utilidad a ustedes, que lo puedan llevar a la práctica, que sería lo más importante. Y pues les agradecemos mucho su tiempo y esperamos contar con su preferencia en los siguientes eventos que tengamos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.